Muy buenos días, hermanos, en este santo sábado. Elevamos nuestra oración para agradecer a Dios por este nuevo sábado que nos permite vivir en santidad y en la presencia de Dios. Hoy vamos a buscar compartir con ustedes un nuevo estudio bíblico. Saluda a hermana Aida Quiñones, la hermana que saluda a hermana Aida. Vamos a compartir hoy día una temática no muy larga, no va a ser un estudio largo, que va a tratar a Jesús y al sábado. Este estudio lo compartí ayer en forma escrita y hoy lo quiero explicar en forma personal para que nuestros hermanos puedan comprenderlo y también para aprender a defender el sábado. Porque dice la señora White que el sábado será el punto especialmente controversial en el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos está cercano. Comenzó en 1798 el fin de los tiempos. Y ahora está más cercano que nunca. Antes que todo quiero pedirle que me acompañe en oración para que podamos realizar esta labor y este trabajo y este estudio a través de la dirección y la unción del Espíritu Santo. Padre nuestro que está en el cielo, alabamos, glorificamos y bendecimos su nombre. Y le damos gracias en esta mañana de sábado por sus bendiciones y por su santo sábado y por su Hijo Jesús de Nazaret. Queremos pedirle perdón por nuestros pecados y rogarle que la sangre de Cristo nos limpie y nos redima de toda maldad y en esa sangre preciosa nos cubra como su justicia y no la nuestra. Le pedimos la autorización para hacer un nuevo estudio, para presentar a Jesús en relación con el sábado. Y se lo pedimos pidiendo la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que bienvenido, hermano. Disculpe que está sin el audífono cercano. Quizá no se oía bien. No tengo muchos recursos digamos, de micrófono y cosas como otros ministerios, pero aquí trabajamos igual. Bueno, en Génesis capítulo 2. Vamos a comenzar inmediatamente y nos vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a revisar la relación entre Jesús y el sábado. Hay muchas personas que dicen, yo predico a Cristo y no quieren predicar del sábado. Entonces, eso es un grave error y es una mentira. Si nosotros disasociamos a Cristo de la ley e incluso del sábado, estamos presentando un falso Cristo o un Cristo a media. Dice en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero ahora yo los invito al mandamiento. A Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Versículos que todos conocemos, sin lugar a duda, aquí no estoy inventando la rueda. Pero les voy a ayudar a comprender quizás cosas que no habíamos visto con anterioridad. Este tipo de estudio lo vamos a empezar a hacer constantemente en este grupo, por lo tanto yo les invito a ustedes que compartan este link, que compartan el grupo para que otras personas también puedan participar y vamos a hacer una constante, todos los días vamos a ir haciendo videos en este grupo para que más personas puedan comprender la luz y la verdad presente para este tiempo. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11 dice: te acordarás del día sábado para santificarlo. ¿Por qué te acordarás? Porque el pueblo de Israel lo había perdido de vista el sábado. El pueblo de Israel, al haber estado inmerso en Egipto durante 450 años, 430 años para ser justo, se había mundanalizado. Por lo tanto, se había olvidado del sábado y la orden de Dios es acordarte del sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu ganado,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, el sábado tienen que guardarlo los israelitas y los extranjeros que se allegan a la iglesia o se allegan a Dios para ser sus siervos. Ya lo vamos a ver en el libro de Isaías. Porque versículo 11, porque en 6 días, y esta es la razón por la cual tenemos que guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Por lo tanto, el sábado es bendito y santo. Y el mensaje que Cristo nos da en el 4º mandamiento es idéntico al mensaje que está en Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 3. De manera que podemos decir que el 4º mandamiento, que comprende los versículos 8 al 11 de Éxodo 30, son versículos paralelos de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis 1, 2 al 3 nos habla de Cristo como creador y de su relación con el sábado, en que Dios, Cristo, al crear los cielos y la tierra, reposa en el sábado una vez que terminó la obra, bendice el sábado y reposa en sábado. Por lo tanto, luego en el mandamiento se nos dice que tenemos que guardar el sábado para santificarlo, igual que Cristo lo guardó, santificándolo. O sea, la manera de guardar el sábado es en santidad, apartado del pecado. Esa es la forma de guardar el sábado, como lo guardó Cristo. Ahora Cristo mismo se coloca como ejemplo en el versículo 11, porque la motivación para guardar el sábado es porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra. ¿Dónde? En Génesis. Y a la finalización de esos 6 días, en el 7º, según Génesis, Jehová reposó, santificó y bendijo el sábado. Y el Señor nos dice en el mandamiento que así como Él en Génesis terminó sus obras, nosotros también al terminar nuestras obras semanales debemos santificar y bendecir el sábado como Él lo santificó y lo bendijo al terminar sus obras. Por lo tanto, Jesús es nuestro ejemplo en cómo debemos guardar el sábado y qué día debemos guardar. Si Cristo, y somos cristianos nosotros, y Cristo guardó el sábado, yo como cristiano debo guardar el sábado. Si no, no soy cristiano, soy pagano, soy egipcio, soy romano, soy mundano y no soy cristiano. Por lo tanto, Cristo santificó y bendijo el sábado, y Él, Dios, nos ordena en el 4º mandamiento a hacer lo mismo, a santificar y a bendecir el sábado. Así que, como podemos ver, Génesis 2:3, Dios bendice y santifica el sábado. Y en Éxodo 20, versículo 8 y versículo 11, el mismo Dios que santificó el sábado nos ordena también a santificar el sábado como Él lo santificó y nos da su ejemplo. Ahora, ese Dios que está en Génesis y en Éxodo no es nada más y nada menos que Jesús. Vamos al libro de Juan y vamos a descubrir quién fue el que creó los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue hecho por Cristo. Y si Cristo hizo todo según Juan, entonces es la misma entidad, Cristo, el que creó los cielos y la tierra en Génesis. Por lo tanto, Cristo fue quien reposó en sábado en Génesis. Y fue Cristo el que nos dio el 4º mandamiento. Y nos dio ejemplo para que hagamos como Él hizo. Ejemplo os he dado, para que hagáis como yo os he hecho. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al versículo 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Padre hizo el universo y todas las cosas que existen, según Hebreos, según Pablo, por medio de Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 10, más adelante dice, hablando el Padre de su Hijo, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. 12. Y como un manto los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Verso 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este texto está sacado de Salmos. Ahora, ese texto está hablando de un discurso que hace el Padre en el cielo para presentarnos a su Hijo como Dios y Creador. Es el Padre que está diciendo que Cristo es Dios y es el Padre que está diciendo que Cristo es el Creador. Y si Cristo es el Creador según Hebreos capítulo 1 hasta el versículo 12 y Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, si nos dicen esos pasajes que Cristo es el Creador, y Génesis nos dice que Dios al crear los cielos y la tierra reposó en sábado, entonces no hay por dónde perderse. El Dios de Génesis que creó todas las cosas y que guardó el sábado es Cristo. Y si tú y yo somos cristianos, debemos seguir las pisadas de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6 dice, aquel que dice que me conoce debe andar como yo anduve. Y además dice en el versículo 3 del mismo capítulo, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 y 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, dice, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos es tal, es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, aquel que lo ama, como dice Juan 14, 15, debe guardar sus mandamientos. Y el que no lo guarda, el tal es mentiroso. La gente puede hacer mucho alarde de cristianismo. Pueden colocarse 20.000 medallas de cruz en el cuello. Pueden andar con Biblia en la mano y hablar en lenguas, pero si no guardan el sábado, no son de Cristo. Pues Cristo nos dio ejemplo y nos dio mandamiento, por medio de su ejemplo y por medio de su palabra, que tenemos que guardar el sábado como Él lo guardó en Génesis, como lo guardó en su vida aquí y como lo guardó después de morir. Porque cuando Él dijo, consumado es, y murió, Él reposó en sábado. Luego dice, como hemos visto, es Jesús quien creó todas las cosas. Revisemos ahora el capítulo 1 de Juan, pero en el versículo 9. Puntualmente el versículo 10 dice, aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él, por Jesús, por la luz, fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, no por carne, no son mundanos, no son carnales, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, son nacidos en el Espíritu. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Jesús en Génesis guardó el sábado. Y en Éxodo nos dio el sábado, para que como Él lo santifiquemos y lo guardemos al finalizar nuestras obras. Por lo tanto, Jesús nos está demarcando su ejemplo. Entonces los cristianos dicen que Jesús no es nuestro ejemplo y que Jesús guardó el sábado, pero ellos van a guardar el domingo. No tiene sentido. No son cristianos, porque cristiano significa seguidor de Cristo. Y Cristo dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y hoy nos diría, si fueseis cristianos, las obras de Cristo haríais. Y Cristo guardaba el sábado. Y Él lo dio como mandamiento. Así que, como hemos visto, fue Cristo el que creó los cielos y la tierra, y fue Cristo el que guardó el sábado en Génesis, y fue Cristo el que dio el sábado en Éxodo a Moisés. Ahora,
Revisemos Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 19. Dice ahí la palabra. El cual es la imagen del Dios invisible. Jesús es un calco, es la imagen misma de Dios. Ahora yo pregunto, ¿el hombre fue hecho cómo? A imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Adán y Eva fueron hechos como Jesús, aunque Jesús no fue hecho, no fue creado. Y eso hace que Adán y Eva sean menores a Cristo, porque ellos fueron creados. Jesús no es creado. Jesús es el unigénito. Fue gestado por el Padre en algún momento de la eternidad. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, fue creado con el carácter de Cristo, obediente a los mandamientos y guardador del sábado. Si Cristo guardaba el sábado y guardaba los mandamientos, Adán y Eva también guardaban los mandamientos. Cuando dejaron de guardar los mandamientos y quebrantaron el sábado, fueron expulsados del Edén. Porque para guardar el sábado hay que hacerlo en santidad. Santificó Cristo el sábado y lo dio para santificarlo en Éxodo 8 y 11. Santificad mis sábados. Acordarte, haz del sábado para santificarlo. Por lo tanto, la única manera de santificar el sábado es guardando los mandamientos. Porque santidad es apartarse del pecado y pecado es infracción de la ley según 1 Juan 3:4. Así que Jesús es el creador. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, y así fue creado el hombre, a imagen de Dios. El primogénito de toda criatura, porque por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas, y las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Todo le debe rendir pleitesía a Él, obediencia a Él. Ninguna criatura puede desobedecer a Dios porque le pertenecemos por creación y redención. Y si Cristo nos ordena guardar el sábado, ¿por qué los cristianos no lo hacen? Porque son rebeldes, porque tienen el carácter del anticristo, porque son Babilonia. Dice luego, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para que todo sirva a Él. Si todo fue hecho por Él y para Él, quiere decir que Él lo creó para que la creación le sirva a Él y no la creación se sirva a sí misma. Ese es el concepto diabólico, en que la creación busca su propio bien, en desmedro de servir a Dios. Y Dios nos pide que le sirvamos en sábado, porque ejemplo nos dio con sus propias obras. Dice luego, nuevamente, versículo 17, y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Jesús es eterno. Jesús es eterno y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Esa palabra subsistir quiere decir pertenencia. Si usted estudia el lenguaje original, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, esa palabra subsistir denota pertenencia. Quiere decir que sus criaturas le pertenecen a Él. Y como somos de Él, debemos obedecerle y servirle porque fuimos hechos para Él. Y este es el evangelio que a la gente no le gusta. Este es el evangelio donde la gente se resiente y prefieren ir a escuchar a pastores como Arnaldo Cruz, prefieren ir a escuchar a Bullón, en donde los envían al cielo sin necesidad de guardar el sábado, sin necesidad de salir del mundo. Y ese es el vino de Babilonia. Y esos son mensajes populares, esos son los mensajes que la gente quiere, pero no es el mensaje que Dios nos dio por medio de los 3 ángeles. Colosenses capítulo 1, versículo 17, cuando dice, ¿no es cierto? Y Él es antes de todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. Esa palabra subsisten implica pertenencia, estar cerca, constituirse parte de.
Si yo subsisto por Cristo y Él me mantiene, quiere decir que yo le pertenezco a Cristo. Y si Cristo o yo le pertenezco a Cristo, Cristo es mi amo. Por lo tanto, es mi Señor. Y si el Señor dice una cosa, yo tengo que obedecerla. Si el Señor me da su ejemplo, yo tengo que obedecer ese ejemplo. Pero si yo no lo hago, no puedo decir que el Señor es mi Señor. Entonces estaría negando su señorío, como lo dice Judas 3:4 y como lo dice 1 de Juan capítulo 2 y capítulo 4, en que los anticristos negarían el señorío de Jesús. O sea, negarían que Él es nuestro Creador y nuestro Señor. Vamos a ver ahora entonces qué consiste esta palabra. ¿Qué consiste esta palabra? Voy a tratar de traducirla porque está del griego al inglés. Estoy tratando de abrir una página en internet para traducir del inglés, para darle una traducción correcta. Vamos a utilizar entonces esta palabra que es sunistao, sunistemi. Así se traduce del griego. Sunistao, sunistano, sunistemi. Que significa, ¿verdad? Significa subsistir en Cristo. Vamos a ver lo que es subsistir en Cristo. Dice, juntar, es decir, implicación preservar, intransitivamente para estar cerca o para constituir algo, aprobar, recomendar, hacer, estar, pertenecer. Por lo tanto, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, le pertenecemos a Él y somos sus hijos. Si obramos conforme al ejemplo que Jesús nos ha dado en cuanto a los mandamientos y sobre todo al sábado, entonces somos verdaderamente su iglesia. Hay personas que creen que la iglesia verdadera es porque tiene 2000 años de historia, como los católicos. No, la iglesia verdadera es la que guarda los mandamientos y guarda el sábado. Y allí va a haber una pertenencia a Cristo, así como Cristo le pertenece al Padre. Dice Salmo capítulo 50, versículo 40 y capítulo 40, versículos 7 y 8. Salmo 40, versículos 7 y 8 dice: Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es Jesús. Jesús es el pacto, y Jesús tiene la ley en el corazón. Y Él hace la voluntad de su Padre, es por eso que se pertenecen mutuamente, y por eso que Cristo es la imagen expresa del Padre. Y el hombre, Adán y Eva, fueron hechos a imagen de Cristo. Por lo tanto, tenían una relación con Cristo y el Padre, pero el pecado separó a Dios del hombre. Por eso que el hombre, una vez que pecó, se escondió de la presencia de Dios porque tuvo miedo. Así que si los hermanos tienen miedo, es producto de la presencia del pecado en nuestras vidas. Entonces tenemos que ir a pedir perdón por nuestros pecados, el Señor nos va a perdonar, nos va a dar su protección, vamos a estar de nuevamente bajo su protección, vamos a subsistir por Él y Él nos va a cuidar y de nada vamos a tener miedo. Pero si estamos en pecado, vamos a abandonar su evangelio, vamos a dejar de predicar el sábado por temor a la persecución y nos vamos a avergonzar del evangelio, como lo que está ocurriendo. Así que es importante que defendamos el sábado porque es la señal entre Dios y el hombre. En Isaías, voy a terminar, dice, entendemos entonces por todo lo anterior. Voy a terminar con Colosenses capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud de la divinidad, todo el Espíritu Santo. Entendemos entonces, por todo lo que hemos estudiado, Génesis 2, Éxodo 20, Colosenses 1,
Hebreos capítulo 1, Juan capítulo 1, entendemos entonces por todo lo anterior que Jesús es Dios, Jesús es Jehová, que Jesús es el Creador, que es la imagen expresa del Padre, que Cristo es el enviado o verbo del Padre, que es su Hijo unigénito o único Hijo por naturaleza, y que en Jesús, habita la plenitud de toda la divinidad, o sea, la esencia de Dios, el Espíritu Santo. Además de todo eso, hemos visto que fue Jesucristo quien guardó el sábado en la creación y lo santificó, y posteriormente fue Él quien a través de Moisés su siervo lo dio a su pueblo, Israel, en tablas de piedra en el monte Sinaí. Así que los mandamientos son eternos. Y bajó el Padre y el Hijo, y ambos dieron la ley a Israel. Y hubieron truenos, hubieron relámpagos, hubieron terremotos, y la gente quedó espantada de tan terrible visión cuando Dios, la divinidad, el Padre y el Hijo bajaron por medio del Espíritu Santo, ¿a qué? A entregar la ley al hombre. Y el sábado como centro de esa ley. Así que todos los seres humanos, simbolizados en Adán, debemos volver a la imagen y semejanza de Dios o de Cristo, a su carácter, y ser obedientes y tener su ley en nuestro corazón y guardar sus mandamientos y en especial sus sábados. Toda la humanidad. Porque todo aquel que cree en Cristo se vuelve israelita e hijo de Abraham. Vamos a revisarlo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al versículo 29. ¿Qué vamos a ver? Que Dios, al dar a través de Moisés sus mandamientos, los dio al pueblo de la tierra, a Israel. E Israel tenía que dárselo a todo el mundo. Ese era el plan de Dios. Y todos ellos, al recibir esa fe, iban a ser hijos de Abraham. E iban a ser llamados como Abraham a salir de Babilonia, a salir de las leyes humanas, para colocarnos debajo de la preeminencia, debajo del gobierno de Cristo. Nos saca del gobierno del anticristo, del gobierno del diablo, del gobierno del papado, de Nimrod, de Caín, y nos saca del mundo, nos lava su sangre y ahora nos coloca en Israel. Nos saca de la esclavitud del pecado de Egipto y nos da la libertad para adorar a Dios como Él lo pide, en el desierto, en la soledad, en el campo, guardando el sábado. Y para ello nos abre el mar, nos hace milagros. Y luego que nos saca de Egipto, nos abre el mar, nos hace milagros, nos lleva al monte Sinaí, en el campo o en el desierto, y nos da su ley, nos da su sábado e instaura sobre nosotros su reino, su gobierno. Un gobierno o un reino sin ley es anarquía. Por lo tanto, si yo quiero pertenecer al reino o al gobierno de Dios, tengo que guardar sus mandamientos, que rigen como constitución a ese gobierno y a ese reino, y cuyo sello es el sábado. Dice posteriormente en Gálatas capítulo 3, referente a la dispensación cristiana. Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que aceptan a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en Él se perderá y no tendrá vida eterna. No es hijo de Dios. Pero para aquel que en Él crea y tenga vida eterna, el Señor lo hace ahora hijo de Dios. Vamos a ver. Gálatas 3:26 a el versículo 29. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en el Espíritu Santo, de Cristo estáis revestidos, de su justicia, ya no de mi justicia propia, sino la justicia de Cristo. De manera que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, tú mujer y yo hombre, tú judío y yo griego, todos
vosotros sois uno. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, todos, judíos y griegos, mujeres y hombres, libres y esclavos, todos, sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, es un solo pueblo, una sola iglesia, se llama Israel. No existe una iglesia israelita y una iglesia cristiana. No existe una iglesia israelita que guarda el sábado y una iglesia cristiana que guarda el domingo. Eso es falso. Eso es demoníaco. Eso es Babilonia. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois. Y herederos conforme a la promesa. ¿Por qué somos herederos? Porque somos hermanos de Cristo e hijos del Padre, herederos al reino. Pero también somos hijos de Abraham, porque hacemos las obras de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueseis adventistas del séptimo día, las obras de los pioneros y del linaje de White haríais. Si fueseis cristianos reformadores, las obras de Lutero, las obras de Hus haríais. Eso es lo que nos dice Cristo. Si fuésemos cristianos, las obras de Cristo y de los apóstoles haríais. Si no hacemos las obras de Abraham, si no hacemos las obras de los pioneros, si no hacemos las obras de la hermana White, si no hacemos las obras de los profetas, si no hacemos la obra de los apóstoles y si no hacemos las obras de Cristo, como Él nos dio, por ejemplo, entonces somos cristianos y adventistas nominales. Somos israelitas nominales. Y eso nos entregarán a Judas, a los católicos. Por lo tanto, todo aquel que está en Cristo es israelita. Ya no hay diferencia entre judío y griego. Somos todos Israel. Ya no hay diferencia entre mujer y hombre. Somos todos Israel. Ya no hay diferencia entre esclavo y libre. Somos todos Israel. Y si somos de Cristo, somos simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham se llama Israel. Y a Israel se le dio el sábado. Y Jehová, Dios, es Dios de Israel, no Dios de los mundanos. Es Dios de aquellos que están en su pacto, es aquellos que están bajo su gobierno y su jurisdicción a través de su ley y de su santo sábado que desmarca la jurisdicción de Dios, porque la jurisdicción de Dios está enmarcada en el sábado, porque Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, todo lo que es creación, todo lo que fue creado está bajo la jurisdicción de Dios y bajo su ley y bajo su sábado. Isaías capítulo 56, versículos 6 y versículo 7 viene a reforzar y argumentar lo que estoy diciendo. Isaías capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Ya los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová para servirle, llamaren mi nombre, el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, los extranjeros lo está llamando al pacto, a ser parte de Israel y a guardar el sábado, a abrazar lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Dios quiere que guardemos el sábado y eso es lo que tenemos que abrazar los extranjeros, los goyim, los que Dios nos trajo de Grecia a Israel por medio de Jesús y de su sangre y nos hizo herederos e hijos de Abraham. Y por ende coherederos con Cristo, según el libro de Hebreos capítulo 2, si mal no me equivoco. Isaías 56, versículo 6 dice, y a los hijos de los extranjeros, o sea, a los no judíos, a los goyim, dice, a los gentiles, y a los hijos de los gentiles, que se adhirieren a Jehová por medio de Jesús, para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, a Jerusalén celestial, y haré que se regocijen en mi casa de oración, en el templo celestial. Y sus sacrificios serán aceptos, los sacrificios en el nombre de Jesús, sobre mi altar, sobre mi propiciatorio, porque mi casa, mi templo, mi iglesia, será casa de oración para todos los pueblos, no solo para los judíos. Como vemos entonces, Jesús guardó el sábado
lo bendijo, lo santificó y lo dio a Israel por medio de Moisés, para que Israel, la iglesia, lo santifique al sábado, así como él y Abraham, el padre de la fe y de todos los que estamos en Cristo. Y estar en Cristo es no pecar. Vamos a entender lo que es estar en Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, que yo hacía cita anteriormente. Ahora lo vamos a leer directamente de la Biblia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal, es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, no permanece la verdad en él. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Pero el que guarda su palabra, que es la verdad, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. O sea, la verdad permanece en él y lo perfecciona. Por eso sabemos que estamos en él, que estamos en Cristo porque guardamos su palabra, guardamos su mandamiento y guardamos el sábado. El que dice que permanece en él, en Cristo, que es miembro de la iglesia, debe andar como Cristo anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 6. Así que, amigo evangélico católico, si tu cura o tu pastor, o amigo adventista corporativo, si tu pastor te está diciendo que da lo mismo si guardamos el sábado los mandamientos, que lo que importa es la gracia, eso es mentira. Te están presentando gracia barata. Nosotros para estar en Cristo, para ser iglesia, debemos guardar sus mandamientos y su pacto. Lo dice el discípulo amado Juan, el que más conoció a Cristo, el que más intimó con Cristo en una amistad de hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Lo vuelvo a repetir. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal el mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras verdaderamente, el amor de Dios, se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y él anduvo en santidad. Él dijo en Salmo, he aquí en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Cristo guardó el sábado en Génesis, guardó el sábado en Mateo, en Lucas, cuando murió, y por toda la eternidad. Así que, hermanos, nosotros si somos cristianos y somos de Cristo, debemos guardar el sábado, debemos seguir su ejemplo y debemos andar como Él anduvo y tener su ley en nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice. De manera que para entrar en el cielo y vivir eternamente comiendo del árbol de la vida, se deben guardar sus mandamientos y en especial el sábado eternamente. Quien tal no haga, será ceniza, será estopa, y estará como tal fuera de los límites de Jerusalén, así como los cuerpos de todos los delincuentes y malhechores que eran crucificados y eran tirados en una fosa que se llamaba Gehenna, donde se prendía el fuego para incinerar los cuerpos de los muertos a causa de sus pecados. El Estado de Israel, que era una teocracia, condenaba a las personas que quebrantaban la ley, pecadores, los colgaba de un madero, a veces utilizando a Roma, y luego los echaban en una fosa común que se llamaba el Gehenna, de la cual deriva la palabra infierno, o la idea del infierno. El infierno no existe. Lo que va a ocurrir es que la gente va a ser echada fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, fuera de la iglesia, y va a ser destruida con el fuego consumidor de Cristo cuando Él venga, según Malaquías 4. Y esas cenizas van a quedar ahí como testimonio para todo aquel que se atreva en el futuro a rebelarse contra la ley, para que ese que quiere rebelarse vea lo que causó el pecado y la rebelión. Dice entonces en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Verso 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al versículo 4 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios,
y todos los que hacen maldad serán estopa, ya que el día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Verso 4, y muy importante. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo fiel, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y si estamos en Cristo, somos hijos de Abraham, por lo tanto, israelitas, según Gálatas capítulo 3. En Isaías capítulo 66, versículo 22, nos dice la Escritura: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, Israel. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado, esto es después de la segunda venida de Cristo, esto es en el milenio, esto es cuando desciende la Jerusalén nueva, esto es en el futuro. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado, quiere decir que en el futuro seguiremos guardando el sábado. Y lo guardaremos con Dios, porque Dios guarda el sábado. ¿O va a ser una reunión especial para los evangélicos y los católicos? Va a ser una reunión el sábado para los judíos y para los adventistas, y el domingo para todos los demás cristianos. No. La Biblia dice que es un solo pueblo. Gálatas capítulo 1, un solo pueblo. Isaías 56, versículos 6, 7, un solo pueblo que debe guardar el sábado y recibir el pacto, que es la ley en el corazón. Isaías 66, versos 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego no se apagará, y serán abominables a toda carne. No seamos rebeldes, por lo tanto. No seamos rebeldes como los antiguos judíos. No seamos rebeldes como los católicos ni evangélicos, amigos adventistas. Santifiquemos el sábado. El sábado no se guarda solamente por no ir a trabajar. El sábado se guarda por la santificación que tenemos el resto de la semana. Nosotros somos en el sábado lo que hemos sido en la semana. Si en el sábado yo me he dedicado a ganar dinero y a vivir como mundano, en sábado soy mundano. Y si no, solamente es una apariencia de piedad, es un disfraz. Nosotros debemos ser santos no solamente en sábado. Nosotros tenemos que ser adventistas no solamente en sábado. Nosotros debemos ser adventistas las 24 horas del día, todos los días. Los 360 días del año. Los 7 días de la semana. Las 24 horas del día. Los 60 minutos de cada hora. Y así. Siempre debemos ser adventistas. Siempre debemos ser santos. Para que cuando llegue el sábado, lo santifiquemos y no seamos fariseos, guardando el sábado solamente legalistamente. Los fariseos guardaban el sábado pero por legalismo, porque no lo santificaban. Ellos mismos eran pecadores y eran homicidas. Y el resultado está en que ellos mismos mataron a Cristo y a todos los profetas. Y por eso fueron expulsados de la iglesia, por eso fueron deshechos y su templo y su sistema destruido en el año 70. Y es por eso que Dios tuvo que levantar un nuevo pueblo, como lo dijo en Jeremías 18 y como lo dijo en Isaías 56 que acabamos de leer, y también como lo profetizó en Jeremías. A los que no eran mi pueblo les diré mi pueblo. A mí serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque los que fueron llamados no fueron escogidos. Porque decidieron estar en su labranza y en sus negocios. Mateo capítulo 22. Y es por eso que el Señor a los primeros convidaba a la boda, según Mateo 22, los llamó, pero no quisieron venir. Sino que estaban más preocupados de sus negocios, de su vida mundanal, de ganar dinero. Y el Señor les mandó sus siervos para invitarlos. ¿Y qué hicieron con los siervos? Los mataron a los profetas. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el padre del novio?
puso fuego a la ciudad y dio muerte a sus homicidas en el año 70 de nuestra era. Cristo le dijo a los fariseos con la parábola de la viña, en que el señor de la viña había entregado su viña para arrendarla a los labradores, pero los labradores no dieron fruto. Así que el Señor les preguntó a los fariseos, ¿qué hará el señor de la viña? Porque también recuerden ustedes que el señor de la viña mandó a sus mensajeros a cobrar. ¿Y qué hicieron con los mensajeros? Los mataron. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué dijeron los fariseos a la pregunta de Cristo? A los malos destruirá y entregará la viña a otros. Y Cristo les dijo, muy bien, esto se hará, porque ustedes son esa viña. Como no dieron fruto, ahora el Señor los va a destruir en el año 70. Y la viña se la entregará a los romanos, a los gentiles, a las mujeres y a los hombres. Y ellos van a ser hijos de Abraham. Y ellos se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Más los hijos del reino estarán afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una advertencia para los adventistas. No nos confiemos, como dijo Juan. Recuerden ustedes que los fariseos decían, a Abraham tenemos por padre. Y Juan dijo, no os confiéis que tenéis a Abraham por padre, porque dijo que de los hijos de Abraham puede levantar Dios aún de estas piedras. Así que no te confíéis, adventista, por haber nacido en la iglesia adventista, porque Dios puede hacer adventista de las piedras, de los mundanos. Si no hay frutos de nosotros como los frutos de los pioneros y de la hermana White, entonces Dios se va a buscar a otra gente que dé fruto y que actúen como los pioneros y como la hermana White. Y ustedes pueden seguir actuando como el señor Bullón, como Ted Wilson, como Bakelor, como Ball. Apóstatas, cobardes y mentirosos. Les guste o no les guste, esa es la verdad. Por eso Cristo no ha venido, porque la iglesia adventista no ha predicado el mensaje, no se ha santificado, no está sellado y no da frutos. Llegó la hora de que digamos la verdad, porque la marca a la vista está a la vuelta de la esquina. Y ya nos están prohibiendo comprar y vender. Y la iglesia adventista está mandando a la gente a vacunarse, a la muerte. Porque el Estado se lo ha impuesto. O sea, la iglesia se ha unido al barro. El barro, cocido de alfarero, se ha unido al hierro, como lo profetizaba Daniel capítulo 2. Había harta gente aquí escuchándonos. Lamentablemente se fueron, porque no les gusta la verdad. Prefieren oír a Bullón. Así que les vaya bien con Bullón. Pero el Señor nos dice que no seamos rebeldes, como el señor Bullón. Vamos a Hebreos capítulo 4, desde los versículos 1 al 6 para terminar. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio, como a ellos, como a los israelitas. Pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron primero, al no mezclarla con fe. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras, y ahora nos conecta con Génesis, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado, no entraron por causa de la incredulidad. Esos judíos que salieron de Egipto, esos israelitas que salieron de Egipto, querían volverse a Egipto, querían comer como Egipto. Quebrantaban el sábado. Recuerden ustedes que ellos salieron a buscar maná en sábado, quebrantaban el sábado. No querían guardar la reforma pro salud, igual que el señor Bullón y aquellos que lo siguen. No querían comer maná. ¿Y qué pasó cuando llegaron al Jordán? No pudieron entrar a la tierra prometida y murieron tirados en el desierto. Canaán, la tierra prometida, es un símbolo del cielo. Y el sábado, el séptimo día, es símbolo del milenio en el cielo, del séptimo milenio. Aquel que no quiera guardar los mandamientos aquí, aquel que no quiera guardar el sábado aquí, aquel que no quiera comer del maná aquí, tampoco comerá el maná allá, tampoco guardará el sábado allá y tampoco saldrá del mundo para estar en Israel allá. Lo que somos aquí, seremos allá. Dice para finalizar, en el Salmo 119,
versículo 140 al 142. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Perdón, voy a leer todo de nuevo. Disculpen ustedes que tengo la Biblia por acá. Voy a leer desde el versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová. Salmo 119, versículo 137 al 143. 144. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has encomendado son rectos, muy fieles. Los testimonios son el espíritu de profecía según Apocalipsis. Por lo tanto, está hablando de mandamientos y está hablando de profecía, a la ley y al testimonio. Eso es lo que tenemos que predicar. Y el que no hablare conforme a eso no le ha amanecido. Tus testimonios que has encomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, más no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y en el verso 150 del capítulo 119 dice, se me han acercado los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, muy pequeño que sea, y enseñare así, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y la hermana White dice que eso significa que no va a existir en el cielo. Pero si alguno los guardare y los enseñare, grande será llamado en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Ahora le hago la invitación para este sábado, para que estén atentos en el grupo, porque vamos a seguir compartiendo otras temáticas, otros estudios, y de aquí en adelante vamos a ir haciendo siempre, espero todos los días, pero por lo menos todas las semanas, estudios bíblicos en nuestro grupo de Facebook. La invitación está hecha, sigamos la luz, sigamos a Cristo y no sigamos a pastores apóstatas. Maranata, guardemos el sábado en santidad, porque Cristo ya viene.